Bienvenidos, queridos compañeros, a una reunión más. Un placer teneros aquí. Vamos, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 12 apóstoles. Pues sí, 12 y el 13, que es el todo. Fantástico, porque además hoy es día 13 de abril. Hace exactamente 2 años, un 13 de abril, fui a comer una paella, era sábado, me invitaron, fui a comer una paella y conocí al que luego fue mi pareja esta última temporada. Y hoy que la charla va de relaciones, se cumplen juntos 2 años de ese día. Y además... Ah, sí, fíjate, ¿ves? Es un día mágico hoy. Y además, hace 1 año, el 13 de abril del año pasado, yo terminé el libro de ejercicio del curso de milagros. Y siempre digo que, como todo el tema del perdón, donde se pone en práctica, es a través de las relaciones, es un camino de perdón con nuestros semejantes, ¿no? Siempre digo que esta relación para mí fue como el CD del curso. ¿Ves cuando compras un libro y viene con un CD de práctica? Pues para mí esta relación fue un campo de práctica tremendo, ¿no? Entonces, bueno, hoy es una cosa que no suelo hacer por temperamento, pero hoy me dio además es que me da esta vergüenza, pero me da la sensación de que quiero dedicarle la charla de hoy a esta persona. Y al marido de Yolanda también. Me preguntaban antes, y lo dejo dicho aquí, que aparte de estas reuniones, que son las habituales y las que yo voy colgando en mi página web, que aprovecho para decir que es www.claracosta.com, ahí están todas las charlas más agrupadas. Aparte de estas charlas, que continuarán igual cada 15 días, ahora va a haber otra charla más, otra serie de charlas más, que bueno, es lo mismo, pero digamos que va en otro paquete, que es en una sala de conferencias que se llama Descanso en Dios, que es una invitación que he recibido. Allí solamente habla gente sobre el curso de milagros, en esta sala de conferencias, en diferentes fechas, diferentes días. Entonces me siento, bueno, pues la verdad agradecida de que se me haya dado la oportunidad de hablar en otro formato, a un público más amplio. Es diferente, no es el fervor de teneros delante, claro, pero es raro porque te estás hablando y me estoy viendo mi careto en la pantalla, ¿no? Es una charla que me doy a mí misma, pero bueno, después de aquella que se me borró y que hablé sola delante de la grabadora, esto ya está dominado, lo de hablar sola. La próxima va a ser el próximo sábado, o sea que esta semana os enviaré un email con la información. En mi página os mandaré el enlace directamente porque están puestas todas las instrucciones para que ya queden ahí de cómo acceder y todo, muy fácil. Y ahí pues hay gente pues más a nivel internacional y se pueden hacer preguntas por el chat. Pero bueno, esta va a ser en 15 días del anterior, porque la anterior se cortó a mitad de tiempo porque bueno, hubo un error en el cálculo y quedó un poco a medias y por eso esta la he puesto un poquito antes. Pero en principio será una vez al mes por el momento, porque no me quiero sobresaturar porque voy un poco sobresaturada últimamente. Entonces vamos a dejarla así, que más adelante yo voy más tal y la quiero hacer cada 15 días, pues se puede hacer, pero por el momento así. Yo iré avisando. También para los que no estén aquí y oigan esta grabación, a través de mi página me pueden escribir, proporcionarme su email, incluirlo yo en mi lista particular, y así cuando yo voy colgando cosas que suelo mandar un aviso, pues también les llegará. Clara, ¿quedan grabadas las de...? Las grabo yo. Sí, tú las grabas. Las grabo yo. Lo que pasa es que en la otra... La otra no la grabas. Sí. Lo que pasa es que como la tengo que mandar a mi amigo David, que también aprovecho para saludarlo, que David ahí desde la retaguardia es el que me pone todas las carátulas para que yo las pueda colgar en YouTube cada 15 días, que bueno, es de agradecer. Entonces, me la enviará hoy o mañana, porque tardé yo en procesarla, enviarla, en que me la mandara de vuelta y ahora la tendré que colgar. Entonces estará para distinguirlas, porque claro, aquí continuaremos un poco en una línea, por ejemplo, yo hoy, aunque había dicho que iba a hablar de las relaciones, tenía ganas de seguir otra vez con el tema del perdón, porque es un tema tan fundamental y que yo ahora mismo estoy haciendo tantas luces nuevas en él que me dan muchas ganas de hablar de él. Pero como en las conferencias de Descanso en Dios me he centrado mucho en la práctica, en el tema práctica,
y ahí ya empecé hablando del perdón y voy a continuar la temporada, pues ahí ya queda esas sesiones para seguir profundizando en el perdón. Al final todo es perdón, pero bueno, aquí continuamos con lo que habíamos previsto, que era hablar un poco de cómo hay que entender las relaciones para que podamos sanar a través de ellas, aplicando el perdón o no. Cómo vamos a hacer luces, porque antes de poder hacer nada con las cosas tenemos que aprender a mirarlas, entender lo que son, empezar a quitar los velos, empezar a cuestionar lo que siempre creímos que era. Este es el primer paso de todo. Entonces, las de Descanso en Dios las voy a colgar para que no se mezclen en un apartado que se llame Descanso en Dios, que se llama así porque es uno de los ejercicios del libro de ejercicios, Descanso en Dios, y está muy bien el nombre. Entonces habrá un apartado, tenemos en la página web las charlas de la primera fase, las charlas de la segunda fase, que son las de esta nueva temporada, y las de Descanso en Dios, vamos a tener ahora. Lo digo más que nada para que a la hora de buscarlas esté más ordenado y no se mezclen las de aquí con las de allí. Porque allí continuaremos donde lo dejamos la otra vez y aquí igual, en caso de que se continúe. Bueno, entonces decíamos... Ay, estoy nerviosa hoy, no sé, es que estoy como súper agitada. Bienvenidos al viaje total. A partir de ahora, estas reuniones son las reuniones del viaje total. Bueno, pues... Como decíamos, las relaciones son todo. Somos seres de relación, bien sea una persona, bien sea un suceso, los sucesos de la vida, todo está en relación con nosotros. Estamos en relación con las cosas que pasan. Y este es el campo de aplicación de todo lo que es la práctica del curso de milagros. ¿Dónde la vamos a aplicar? Todo esto que hablábamos en las sesiones pasadas del perdón. Dime. Quito la música. Todo esto que hablábamos del perdón, esa teoría que hemos aprendido, donde la vamos a poner en práctica, donde se va a llevar a cabo, es en las relaciones de nuestra vida. Entonces el curso nos habla de dos tipos de relaciones. Por un lado tenemos las relaciones especiales, el curso las denomina así, que son las relaciones que por defecto se viven desde la conciencia de separación, desde el ego. O sea, antes de que hagamos ningún trabajo, es lo que vamos a tener. No es que digamos, ahora voy a tener una relación con el ego. No. Es que antes de que empezamos a abrir los ojos y antes de que empezamos a emprender un camino espiritual, con lo que vamos a funcionar es con el ego, porque es la condición de la mente separada, es la condición de la mente encarnada, antes de que nos cuestionemos y decidamos elegir a otro maestro diferente. O sea, por defecto estamos integrados en el ego. Y esto hace que nos relacionemos, ¿en qué se basa el ego? Me decía, en la premisa de que la separación ha ocurrido. Es la identidad sustitutiva que hemos utilizado a raíz de olvidar nuestra verdadera identidad a causa de esa creencia, ese sueño en la separación, esa aventura que hemos decidido recorrer viendo cómo sería ser una cosa diferente a la que somos. Entonces, como para ello tuvimos que olvidar nuestra verdadera identidad, nos tuvimos que crear algo en lo que apoyarnos y algo en lo que sostenernos, además de crear un mundo externo donde, digamos, escondernos o donde vivir este sueño y con las figuras necesarias para colocarles encima toda esa culpa inconsciente de haber hecho esta trastada. Este es nuestro panorama actual, ¿no? Un mundo ilusorio en donde parece que hay más gente. Entonces, claro, como las relaciones que yo entablo con esa gente, desde la conciencia del ego, parecen relaciones que yo entablo con otro, con algo diferente a mí. En el momento que yo me separo, ¿qué hago? Dividir mi mente. Dividir mi mente entre lo que verdaderamente soy por un lado, que lo he negado, y lo que ahora creo ser por otro. Estoy fragmentado, estoy dividido, estoy en guerra conmigo mismo. Y la culpa de haber hecho todo esto se la coloco a los que veo fuera. Por eso necesito figuras en mi mundo. Son fundamentales para que yo pueda sostener la idea de una separación, para que resulte creíble, y además es un intento desesperado de librarme de la culpa inconsciente que generé por haber, entre comillas, o por creerme haber desobedecido. Entonces,
dado que la separación es una experiencia a espaldas de la unidad y por lo tanto del amor, siempre es una experiencia que se vive desde la carencia y desde la escasez. Entonces, cualquier relación que entablemos con cualquier persona desde el punto de vista de la separación, es decir, desde la idea de que esa persona es otro, diferente a mí, es una relación en la que, por definición, no es posible vivir la experiencia del amor. O sea, es imposible que haya amor cuando nos estamos relacionando con otro que percibimos como algo diferente a nosotros. Y esto, fijaros lo contundente que es lo que se nos está diciendo. No hemos tenido nunca la experiencia de amar a nadie. Eso hemos creído porque hasta ahora siempre hemos creído que los demás eran algo separado de nosotros. Y ahora nos dicen que en esas condiciones la experiencia del amor es imposible. De hecho, el que se relaciona en esas circunstancias es un ser carente que forjó toda tanto su propia personalidad como la presencia del otro de la idea de escasez, y por definición el otro pasa a ser algo relacionado con el miedo, porque todo lo que vivimos separados del amor es miedo, el miedo es la ausencia de amor. Entonces, cuando vivimos una relación desde este punto de vista, siempre es una relación dualista, ¿no? Una persona y otra persona que llaman amor a una necesidad mutua de rellenar sus carencias. Entonces, en estas circunstancias, el otro siempre nos va a provocar miedo, porque uno, por definición, estamos viviendo la relación desde la separación, es decir, la separación es lo mismo que ausencia de amor, ausencia de lo que soy. Entonces, en el momento que el otro es una voluntad separada de la mía, con intereses diferentes, por mucho que lleguemos a compaginar, siempre tenemos esa posibilidad de que no compagine al 100%, de que no cumpla mis expectativas al 100%, de que sus objetivos sean diferentes que los míos, que no coincidamos, como mínimo, o incluso que la posibilidad de verme rechazado por esa persona, de verme abandonado, de verme criticado, de verme cuestionado, o incluso de que se muera. O sea, que en cualquier caso pasa a ser algo inestable, es algo que accedemos a ello desde un sentimiento de carencia tremendo y se convierte como en el ídolo por excelencia. Sabemos que ante este sentimiento de carencia que experimentamos en la vida ilusoria, se nos sostiene un poco a base de caramelos que nos van engañando, que es lo que el curso llama ídolos, que es decir, diversas ilusiones que en un momento dado, a partir de nuestro sentimiento de escasez, les hemos adjudicado el poder de proporcionarnos la felicidad, pero que nunca lo consiguen, porque al ser ilusiones vuelven a ser, por definición, situaciones, objetos, personas concebidas desde la separación del amor. Entonces simbolizan el miedo. Todo lo que es ídolo es miedo. Entonces no nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. Parecen darnos la felicidad porque les hemos adjudicado ese poder, porque hemos olvidado, estamos confusos, queremos ser un cuerpo, queremos tener unas necesidades en el cuerpo, queremos tener la necesidad de ser mejor que el de al lado porque nos sentimos diferentes, empezamos a vivir toda esta experiencia del ego de que cree que tiene que autosostenerse, de que tiene que, lo que llamamos idear su propio plan para la salvación. La persecución de ídolos, la persecución de cosas que creo necesitar, es el plan personal, solitario de salvación. A partir de mi necesidad, busco cómo completarme en lo que sea. Y el ídolo por excelencia de todos estos ídolos ilusorios que el mundo nos ofrece es la relación especial. La relación especial es lo máximo, es lo que más nos promete una experiencia de felicidad. Entonces nos enamoramos y creemos que, dentro de estas relaciones especiales se incluye cualquier relación que yo considere necesaria en mi vida. Digamos que una expresión cumbre de estas relaciones especiales son las relaciones de pareja, las relaciones románticas, pero también metamos relaciones madre-hijo, relaciones súper especiales, padre-hijo un poco menos, pero también en las vertientes, tanto madre hacia los hijos como hijos hacia los padres.
amigos, jefes, gente que creemos necesitar, gente de influencia que creemos que nos adorna, en fin, cualquier relación especial, ya sabemos lo que significa, ¿no? Luego hay relaciones, aunque no nos dejamos de relacionar con todo, que a lo mejor no consideramos tan especiales, pero hablo de las que parecen prometernos una felicidad especial, ¿no? Y aquí yo creo que madres, hijos y parejas son las que más cogen el podium, ¿no? Entonces, decía que cuando nos queremos enamorar, por un momento parece que vamos a encontrar cómo rellenar ese tremendo vacío y esa tremenda sensación de traición y de destierro que llevamos en el inconsciente, pero que la llevamos consecuencia de habernos creído separados y de haber ideado todo este mundo ilusorio. Y momentáneamente es así como en alguna conferencia hoy, no sé si lo decía Lomar, es como si yo tuviera un bote de culpa tremendo y la relación le pusiera la tapa al bote. Y por un momento parece que estoy a gusto. Parece que mientras el otro me complace, mientras mis expectativas son satisfechas, pues parece que amo. Tengo la sensación de amar y de estar en paz. Pero en el momento que la persona no hace lo que yo creo que tiene que hacer, o hace lo que creo que no tiene que hacer, o dice o piensa, es decir, que ya no satisface de alguna manera mis expectativas, podemos pasar rápidamente de esa sensación de amor a la del odio. Lo cual ya nos confirma que eso no es amor, porque el amor es algo que no tiene opuestos, que no tiene contrapartida, es un absoluto. Una relación en donde pueden coexistir el amor y el odio ya nos habla de que no es amor realmente esa sensación que teníamos, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente el enamoramiento? El enamoramiento no es casual. Nunca es casual de quien nos enamoramos. Digamos que es alguien que viene a representar. Suele ser alguien, por ejemplo, en constelaciones lo dicen mucho, según las heridas que yo traigo, las cosas que yo vengo arrastrando, los dramas personales de mi historia personal, yo voy a ir a buscar algo parecido a lo que me pasó a mis padres, por ejemplo, para buscar sanar esa historia. Entonces, más allá de este pequeño apunte, cuando nos enamoramos de alguien, desde el enfoque de una relación especial, lo que está pasando es que tengo una culpa inconsciente tan insoportable, es lo que pasa con cualquier relación, pero ahora al cuadrado, ¿no? Que necesito colocarle esa culpa a alguien, necesito proyectarla en algún lugar. Y la persona de la que me enamoro finalmente, lo que es eso. Es alguien a quien yo busco de manera inconsciente para colocarle encima y proyectarle toda la culpa inconsciente que yo no puedo cargar con ella y tengo que colocar en algún lugar. Esta es la cara oculta del enamoramiento visto desde una relación especial, vista desde el ego. Esto nos puede provocar un poco de repelús oírlo, ¿no? Porque nosotros hemos sentido amar, ¿no? Y puede que nos genere alguna resistencia oír cosas así, es normal. Ahora cada uno con esta información tiene que, honestamente, mirar atrás y según vayamos escuchando y ver si... O sea, ver con la mayor sinceridad posible qué era lo que nos motivaba en las diferentes relaciones que hemos tenido. Quizá nunca nos hemos planteado cuál era el propósito. O sea, nosotros empezamos una relación por eso, porque nos enamoramos o porque pensamos que nos conviene. No sé, a veces inconsciente. Supongo que hay gente que tiene motivos más o menos conscientes o cree tenerlos y otra gente, pues no, es simplemente por impulso. Pero igual nunca nos hemos parado demasiado conscientemente a pensar por qué nos hemos emparejado con alguien, ¿no? O por qué tenemos las relaciones que tenemos o por qué nos comportamos dentro de las relaciones que creemos ser obligatorias como las familiares, como lo hacemos, ¿no? No tiene mucha o algo parte que ver con la soledad, con sentirnos solos. Sí, claro. Eso es lo que digo, que al habernos separado y habernos desconectado de nuestra verdadera identidad, que es lo mismo que decir de Dios, de nuestra fuente, de nuestro hogar, esto origina un sentimiento de carencia y de soledad, efectivamente, tan grandes que buscamos rellenar esa soledad con lo que sea, bien con una relación, bien comiendo, bien acumulando dinero, bien viajando mucho, vistiéndonos bonito, en fin. Toda la gama de ídolos que el mundo nos ofrece, ¿no?
efectivamente, es la soledad de no saber quién somos, la soledad de estar desconectados de nuestra fuente, de lo que somos, fíjate, ni más ni menos. Entonces, claro, como la proyección de la culpa en lo que parece ser un otro, fuera de aliviarnos la culpa, la refuerza en nuestra propia mente, porque el otro es una proyección de mí mismo. Yo formo parte, o sea, todos formamos parte de un todo. Entonces, yo ahora mismo creo que el otro es algo separado de mí. Eso es lo que me creo, pero como en el fondo el otro no está separado de mí, todas las mentes están unidas, cuando yo trato de colocar la culpa fuera, lo que estoy haciendo es aliviarme momentáneamente, porque eso me da un pequeño respiro donde yo me siento inocente, pero finalmente es un mecanismo de doble filo, porque al mismo tiempo que me alivia un poquito para hacérmelo soportable, también garantiza que yo no me escape nunca de la culpa. Hay una frase en el libro muy repetitiva, no sé si os suena, que dice que las ideas no abandonan su fuente. Las ideas no abandonan su fuente. La fuente siempre es la mente. Entonces, cuando estamos en el mundo real, cuando estamos en nuestro estado de ser, y nuestra función es crear, extendiéndonos, nos reconocemos en nuestras creaciones. O sea, las ideas no abandonan su fuente, yo me extiendo, creo fuera de mí, y como las ideas no abandonan su fuente, eso que creo es parte de mí. Por eso, en el mundo real, dar y recibir es la misma cosa, porque hay uno. Entonces, todo lo que yo extiendo, todo lo que yo creo, todo lo que saco fuera, no me abandona. Aquí pasa lo mismo, pero no lo sabemos. Es decir, que las ideas no abandonan su fuente tampoco. Es decir, que este mundo que yo invento, que yo sueño, que yo proyecto para tener un lugar donde estar, donde vivir mi película y con las figuras necesarias para proyectar mi culpa, tampoco ha abandonado su fuente. Es decir, que todo lo que veo sigue estando en la mente que lo ideó, es decir, en mi propia mente, la mente del soñador, del sueño. Entonces yo aquí ya no lo creo, porque como me siento separado, he olvidado que lo de fuera es mi propio sueño y que el proyector está en mi propia mente. Pero sigue siendo aplicable, las ideas no abandonan su fuente, es decir, que si yo culpo al de fuera, esa culpa no abandona la fuente de mi propia mente. ¿Entendéis? Entonces, este mecanismo de proyectar la culpa en el otro, por más que sea alguien a quien creo amar, y que finalmente lo único que hace es reforzar la culpa en nuestra propia mente, nos lleva a otra característica. Estamos definiendo un poco todas las características de cómo reconocer una relación especial, que son todas las que no han sido pasadas por la conciencia, o sea, todas las que hemos tenido, ¿no? Otra característica de este tipo de relaciones es el resentimiento. Todas las relaciones que hemos tenido, si nos paramos a pensar, guardamos algún resentimiento de ellas. Todas y cada una de las personas con las que nos hemos cruzado en la vida nos han hecho algo. Eso creemos, ¿no? Y además, muchas de las cosas de las que me pasan ahora son por culpa de aquello que pasó. Es decir, que el mundo de la separación también va ligado a la creencia en una historia personal, y a que yo soy la consecuencia de esa historia personal. O lo que es lo mismo, se desarrollan en el tiempo, que es otra ilusión, la sensación de tiempo. Entonces, ¿qué hace el tiempo? Mantenerme enganchado en el pasado. Y de alguna manera, por ese pasado y ese resentimiento que guardo del pasado, siento justificada mi ira presente. Siento que mi ataque, del que no puedo salir, porque estoy atacando todo el rato, porque el mundo se sostiene a partir de esos pensamientos de ataque, fruto de la carencia y de la culpa inconsciente, hacen que parezca que esos sentimientos están justificados, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es utilizar esos recuerdos de un pasado ilusorio en el que vivimos enganchados para no reconocer que es ahora cuando seguimos haciendo una elección por la separación. Hace que parezca que yo soy la consecuencia de lo que me pasó, y olvidar que en realidad lo que soy es una realidad presente. Es decir, nos hace vivir en el tiempo, creyendo que tenemos un pasado que nos ha configurado y que nos obliga ahora a ser seres tarados de por vida que no pueden sanar. He copiado aquí de
en el libro de ejercicios hay bloques de ejercicios de varios días que van tratando sobre el mismo tema. Y recuerdo que había un periodo, ahora que lo estoy repitiendo, que giraba en torno al resentimiento, ¿no? Y en un momento dado decía, cada resentimiento que yo abrigo declara, si esto fuera diferente, cualquier cosa que nos esté pasando, si esto fuera diferente, algo a lo que yo me opongo, a lo que yo me resisto, yo me salvaría. El resentimiento es la idea de que algo de lo que está pasando está mal y que yo estaría mucho mejor si fuera de otra manera. Es más, me salvaría. Este es el planteamiento o lo que llama el libro el plan de salvación particular del ego. Es decir, yo juzgo las situaciones olvidando que no sé, que he olvidado el conocimiento, que mi percepción es limitada, que no comprendo nada de lo que pasa. Olvidando eso, decido qué situaciones son las que me van a conceder la paz y cuáles no. Decido cuáles son las cosas que me convienen para mi propio bien y cuáles no. Olvidando que somos que no sabemos ni quién somos, que no somos fiables, que no sabemos lo que nos conviene y que en estas circunstancias, como explica el libro, como niños con tijeras, podríamos ponernos a jugar con unas tijeras pensando qué es lo que más nos conviene, lo que más nos apetece, cuando en realidad es algo que nos podría hacer daño. Estaba hablando del plan del ego para la salvación. Si esto fuera diferente, yo me salvaría. Es decir, que primero juzgo lo que me conviene y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo, lo que me va bien y lo que me va mal. Por supuesto, juzgo también qué es lo que me convendría para salvarme, o sea, qué ídolos son los que más necesito frente a esta situación que no me gusta. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Juzgando, evaluando, comparando, que es otra de las cosas que inevitablemente ocurren cuando pasamos de conocer a percibir. Cuando percibimos entra la diferencia y cuando hay diferencias estamos obligados a hacer comparaciones, a elegir, a tomar decisiones, a notar los contrastes. Este es un mundo de contrastes donde hay opuestos, es un mundo de dualidad. Entonces empiezo a juzgar inevitablemente y a decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que necesito y qué es lo que no. Y entonces pongo todo mi empeño y todas mis decisiones y toda mi energía en conquistar, a costa de quien sea, las cosas que creo necesitar. Este es el plan de salvación particular. Voy solo por la vida. Este es el plan de autonomía del ego. Cree que se tiene que autoabastecer, cree que se creó a sí mismo, cree que solo se tiene a sí mismo para sobrevivir. No confía en la vida, no hay sincronicidad, no hay fluir. Es control. Y es un control que se basa en el miedo. Miedo tanto a no tener lo que he juzgado como bueno, como a que me venga lo que he juzgado como malo. Entonces el miedo hace que yo quiera controlar los acontecimientos, algo imposible, pero que nos creemos que se puede hacer. Entonces nos dolerá el cuello, por ejemplo. Vamos controlando. Este es el plan solitario de salvación del ego. Y es la cuna de lo que veníamos diciendo, la definición de resentimiento. Resentimiento es esa sensación de si mi madre no me hubiera hecho aquello, pues yo ahora, si ahora esto no estuviera pasando. Resentimiento es algo que no acepto, es algo a lo que yo me opongo, es resistencia a algo. Entonces, todas las relaciones, dado que se basan en esta proyección de la culpa inconsciente y que, dado que percibo como una voluntad diferente, que puede ir por otro lado y puede no estar haciendo lo que yo necesito o he juzgado que quiero necesitar, pues ya está ligada al resentimiento. O sea, ninguna relación especial se libra ni del resentimiento, ni de ser vivida en el tiempo, ni de más cosas que vamos a ver ahora. Claro, este plan del ego para la salvación es todo lo contrario del plan de Dios para la salvación. El plan de Dios de la salvación es que mediante un mecanismo, vamos a llamar, un mecanismo que en este caso es el perdón, mediante una serie de herramientas y de conocimiento que pone en nuestras manos, ir transformando, corrigiendo toda esa percepción errada, fruto de la separación, hasta llevarla a un punto máximo de refinamiento, que sería lo que llamamos la visión crística o la visión recta, la mentalidad recta, que sigue siendo percepción, pero que ya no proyecta la culpa. Es decir, ¿qué hace el perdón? Ir deshaciendo la culpa inconsciente. De nuestro inconsciente, que se va manifestando fuera, vamos limpiando a través del perdón y entonces
vamos sacando sombra del inconsciente. Y esa sombra que vamos sacando del inconsciente va siendo ocupada por esa otra parte del inconsciente que es nuestro yo olvidado, lo que el curso llama el Espíritu Santo. Entonces, a medida que vamos sacando sombra, milagro a milagro, va entrando luz, va entrando luz. Ese es el proceso de refinamiento de la percepción. Finalmente, cuando ya en el inconsciente ya no hay sombra, hemos perdonado, solo hay luz, seguimos en un mundo de ilusiones y seguimos proyectando. Lo que pasa es que ahora solo tenemos luz para proyectar. Ahora hemos reconocido nuestra inocencia y ahora lo que proyectamos fuera es inocencia. Ahora solo puedo ver un mundo inocente. Este es el último paso, trampolín a la vuelta a casa. Esto todavía no es la vuelta a casa. Esto todavía es proyección, todavía es ilusión. Este es el sueño feliz. De ahí nuestra vibración es ya tan alta que no hacemos más. O sea, somos succionados por Dios, somos rescatados y pasamos a ese otro lado que no sabemos lo que es, no conocemos, pero hacia el que avanzamos, más que nada porque este no nos gusta, porque tenemos un recuerdo difuso, una intuición en el corazón que nos hace caminar y que a la vez tememos, porque como ir a ese nuevo lugar supone renunciar a nuestros ídolos y a nuestras ilusiones, a los que todavía apreciamos cuando estamos al principio del camino. Por eso hay esos obstáculos a la paz, ¿no? Yo por un lado deseo la paz, pero por otro, como estoy dividido todavía, también aprecio los ídolos a los que he adjudicado valor de mi vida. Entonces esa paz desconocida en la unidad, que sabe Dios quién soy, donde ya no voy a ser especial, donde sabe Dios si me voy a fundir en una nebulosa de unidad en la que yo no voy a ser ni quién soy, eso creemos. Lo que nos dice el curso es que es todo lo contrario, que fuera de no saber quién eres es cuando te vas a encontrar. Pero como todavía no lo recordamos del todo y todavía estamos aquí con una parte de nuestra mente que todavía aprecia la separación y nuestro mundo ilusorio, pues por esto tememos, queremos la paz, pero por otro lado también queremos los beneficios de estar separados y entonces estamos un poco fragmentados. Lo que va haciendo que esa fragmentación se vaya curando es el perdón, no hay que forzarlo. Mientras tenemos miedo, pero está bien que lo reconozcamos y que lo veamos, porque fundamentalmente el camino del perdón es un camino de reconocimiento, donde durante mucho tiempo, más que perdonar, estaremos practicando el cómo aprender a perdonar. Y eso pasa fundamentalmente por ser honesto en la manera en que tenemos de ver las cosas, empezar a mirar con honestidad, por ejemplo, lo que son nuestras relaciones, brutalmente, porque es bastante brutal, ¿no? Descubrir que lo que queríamos amar en realidad es un negocio. Y también tener la honestidad de no resistir al miedo que esto nos genera. Para empezar el perdón, o sea, con eso vamos. hasta que llega la paz y la corrección, podemos estar mucho tiempo mirando, retomando el camino una y otra vez y afrontando muchos miedos que van a ir surgiendo, ¿no? Y que ahora tenemos tapaditos porque nos queremos ver y nos contamos la película de lo buenos que somos y todo lo que amamos. Entonces, abrigar resentimientos, por tanto, estaba hablando del plan de Dios para la salvación. Ese es el plan de Dios para la salvación. Utilizar el perdón como puente para pasar de la percepción al conocimiento, pasando entre medias por la percepción corregida, que es la visión crística. Es reconocer el Cristo en nosotros, la inocencia en nosotros, el ser que somos, la luz. Entonces, si abrigar resentimientos es el plan del ego para la salvación, esto debería ser de otra manera. Voy por mi cuenta, yo decido lo que me conviene y lo que no. Al final estoy hablando del perdón otra vez. Pues lo opuesto es el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos va en contra del plan de Dios para la salvación. Y el plan de Dios para la salvación es el único plan que tiene éxito. La expiación es lo único donde podemos poner esperanzas. El plan del ego para la salvación conduce a la decepción una y otra vez, porque los ídolos son miedo disfrazados de cosa bonita, ¿no? Como dice el curso en algún pasaje, es como si cojo un esqueleto y le pinto los labios y le pongo unas perlas. Sigue siendo un esqueleto. Entonces va a ser muy necesario, para salir de la relación especial, limpiar nuestra mente de resentimientos. Si el resentimiento se forja en el pasado y nos hace vivir en el tiempo, el antídoto para limpiar estos resentimientos va a ser el instante santo, lo que el curso llama el instante santo. Pasamos de vivir en el pasado y planificando un futuro, esto es mecanismo ego, a vivir en el instante santo, que el instante santo es totalmente presente, es un momento desligado, es el único momento que es real, es donde habita la eternidad. El otro día nos explicaron en clase, que nunca lo había oído así,
De hecho, yo estaba en el error, solemos pensar desde el ego que la eternidad es la continuidad en el tiempo, ¿no? Que el tiempo dure eternamente, pero claro, es que el tiempo es una ilusión, la eternidad es la verdad. ¿Cómo vamos a definir la eternidad en términos de tiempo? O sea, hemos definido la eternidad como, por ejemplo, la inmortalidad del cuerpo, ¿no? Como que el tiempo dure eternamente, que no se me acabe, que yo no me muera. Cuando la eternidad es un estado que parece ser que desde aquí no podemos ni comprender. La eternidad es en un estado de constancia y de presencia, pero que no tiene que ver con el tiempo, está fuera del tiempo. Y está en ese silencio interior, donde vamos a buscar a nuestro guía interno, donde nos aquietamos, cuando nos damos cuenta de que vamos mal, porque nos sentimos mal, y rápidamente nos queremos orientar hacia el perdón, lo primero que nos dice es que nos aquietemos, ¿no? Y busquemos al que va a recorrer con nosotros ese puente que es el perdón, que es nuestro guía interno, el Espíritu Santo. Sin él no vamos a ningún lado. Y es ese espacio, ese silencio. Por eso decimos, cuando la mente maquina, cuando estamos dándole al coco, pensando lo que pasó, pensando cómo la hemos cagado, pensando cómo lo vamos a arreglar, imaginando las consecuencias en el futuro o imaginando las consecuencias favorables en el futuro de esta nueva alianza que he hecho. En fin, cualquier cosa que sea cháchara mental es ego. Es otra manera de distinguir, ¿no? Cuando queremos una respuesta diferente no hay que ir a pensar, hay que ir al silencio de nuestro centro. Es un silencio en el que soltamos todas las consideraciones y hacemos un pedido de ayuda. Es decir, manifestamos nuestra voluntad de contactar con otro lugar de nuestra mente, no la mente enferma que habla y que nos lleva al problema y que nos va a querer sacar del problema, pero no lo hará, sino que es un momento en el que paramos, recordamos que hay otra parte de nuestra mente que sí nos puede ayudar, que sí sabe, de hecho es la única que puede, pues es la única que todavía está sana, y en ese silencio, en ese aquietamiento, donde podemos hacer esa alianza, ese contacto con el que luego continuar. Sin esa alianza no podemos hacer nada. Es una alianza con nosotros mismos, es un pararse a manifestar la voluntad y la creencia y la confianza en que hay otra parte de mí. Y no sé a qué venía esto. Entonces estaba hablando del instante santo, que cuando vamos a limpiar los resentimientos en nuestra mente necesitamos del presente. En vez de... os estaba hablando de la eternidad, que no tiene que ver con la prolongación en el tiempo, sino con un estado de la mente sana, de la mente real. Entonces, el instante santo es cuando sustituimos el recuerdo del pasado. El ego utiliza el recuerdo para pensar en ese pasado y en todo lo que me pasó y traerlo al presente y justificar nuevamente mi presente elección por la separación. Ahora podemos utilizar el recuerdo, nos dice el curso, para recordar el presente. Recordar el presente. Y recordar el presente es recordar ese silencio, ese espacio, esa verdadera identidad perdida. Y en ese espacio, en ese presente, está la eternidad, que no conocemos, pero evoca algo en nosotros. Hasta tal punto estamos perdidos del presente y atrapados en el pasado que en realidad no podemos ver nada tal como es, sino como queremos que sea, en función de nuestras creencias acumuladas. Acordaros que el mundo no es la causa de cómo yo me siento y de mis ideas y de cómo yo soy, sino todo lo contrario, sino que mis creencias, mis ideas y mi mente, en definitiva, es la causa del mundo en el que estamos atrapados, aparentemente, y que el curso viene a darnos la buena nueva de que, dado que esas causas pueden cambiar, tenemos una vía de escape que nos va a llevar a otro lugar, el viaje total. Vale. Entonces, decíamos que la relación especial, al convertirse en el ídolo por excelencia, pasa a ser algo muy preciado, pasa a considerarse como algo muy preciado, nos atrae, pero eso ya no es que lo pensemos, es que desata en nosotros todas las células, nos atrae. Y no pasa nada, porque recordar que todo lo que el ego crea con sus intenciones, o sea, no es que el ego sea un malvado que viene aquí a crear para tenernos atrapados. El ego es una identidad falsa con la que nos hemos confundido y que hasta que no la desenmascaremos y se caiga por sí sola, no es él el que busca sobrevivir, somos nosotros los que buscamos que sobreviva porque queremos ser eso. Entonces, al creer ser eso, si muere el ego, lo que sentimos es que morimos nosotros. No es que el ego, a veces se habla del ego como si fuera alguien
que viene aquí a ponernos una trampa tremenda. No, no. Es que al estar confundidos, al ser ignorantes, al no saber quién somos, ideamos una identidad falsa. Y mientras no vayamos recordando la verdadera, somos nosotros los que lo vamos a defender con uñas y dientes, porque lo vamos a asociar a nuestra propia aniquilación. Entonces se habla así, en términos didácticos, ¿no? El ego. Pero el ego no es más que una manera de pensar basada en la ignorancia, en el olvido, en el estar perdido. Entonces, decía que las relaciones especiales al convertirse se convierten en el ídolo por excelencia porque nos prometen sanar esa herida fundamental que arrastramos por creer que hemos pecado. Creemos que hemos pecado y entonces esto viene a ser nuestra salvación. Es el ídolo perfecto dentro del plan del ego para su propia salvación, su plan solitario de salvación. Entonces esto hace que consideremos al otro más o menos como un objeto, ¿no? Te quiero, pero porque me estás haciendo sentir muy bien y tú tienes que estar aquí para que yo me sienta bien. Entonces es algo que merece la pena conservar. Y como queremos conservarlo, aparece otra característica importantísima de las relaciones especiales, que es el sacrificio. El sacrificio es increíble. Para mí, por lo menos, desenmascarar, ¿no?, lo que hay detrás de ese sacrificio, porque efectivamente, desde nuestro punto de vista, desde nuestra cultura, desde lo que se nos ha enseñado, el sacrificio pasa a ser la prueba de un amor, es como decir, la medida de nuestro amor, de la calidad de nuestro amor, hasta el punto que se nos invita a reflexionar cómo todos tenemos instalado de alguna manera la idea de que si no somos capaces de sacrificarnos por la persona a la que supuestamente amamos, nuestro amor no vale nada. Y aquí podemos poner a las madres con los hijos en primera fila. Con lo que yo me he sacrificado por ti. Entonces empezamos a hacer cosas que no nos apetecen nada porque creemos. Es que se pueden sacar tantas cosas del sacrificio porque creemos. ¿Por qué lo hacemos? O sea, empezamos a hacer cosas que no nos apetecen por complacer, por transigir y de alguna manera nos contamos la película es que lo hacemos porque somos muy buenos y esto nos mantiene nuestra cara de inocencia de nuevo. Sacrifico porque te quiero y porque me preocupas, ya dando por supuesto que somos necesarios para alguien, que ya es una idea un poco arrogante, ¿no? Como si el otro no tuviera su propia capacidad. Entonces buscamos, pues yo qué sé, hacernos necesarios, hacernos imprescindibles, obtener un reconocimiento fuera que nosotros mismos no somos capaces a darnos porque vivimos en la carencia y en la falta de reconocimiento personal absoluta. Entonces, de alguna manera estamos comprando el aprecio de los demás, por eso el dar del ego no es un dar, el ego solo da porque es carente. ¿Cómo va a dar? No puede, pobrecillo, no puede dar porque no tiene. Solo da en la medida que cree que dando esto puede obtener esto, es decir, el doble o algo mejor. Entonces, si yo puedo hacer algún sacrificio y con esto obtener un poco de reconocimiento, un poco de consideración y además guardarme esos ases en la manga para cuando el otro no haga lo que se espera que yo, o sea, lo que yo espero que haga, entonces tengo aquí todo el recuento de todos los sacrificios que he hecho para echárselos en cara y que yo pueda exigir un poco más y que mi ataque esté más justificado. Es como un odio que espera su momento de sobresalir, ¿no? La complacencia viene a ser una manipulación del otro, una baza que nos guardamos para sentir que nuestro odio está legitimado cuando llegue la hora. Será también por eso, por miedo a perder a la otra persona, porque como nos hemos basado en la carencia y en que creemos necesitar algo que nos complete, pues el sacrificio también a veces es una manera de simplemente tragar, transigir para que el otro no se enfade y no me deje, porque sigo creyendo en la pérdida, sigo creyendo en la separación y en la soledad, porque como he abandonado la relación conmigo mismo, solo hay una relación que podría librarnos de esa carencia, que es la relación con nuestro ser verdadero. Y en ese lugar donde encontramos nuestro ser verdadero, justamente, fíjate tú, es donde encontramos al otro, de verdad, y donde encontramos a Dios. Eso sí nos llena. Pero si, en vez de alimentar esa relación con el ahora, con el presente, conmigo mismo, que ojo, esa relación conmigo mismo la voy a llevar a cabo a través del otro cuando transformemos la relación.
Pero por el momento estoy viendo al otro como otro separado de mí. No lo estoy viendo como yo. Y es otro separado de mí porque cuando hace algo malo me lo ha hecho a mí. Yo soy la víctima. Es separado. Sus objetivos no coinciden con los míos. Y eso me aterra. Entonces me sacrifico por miedo a perder, para quedar bien y para poder luego exigir fundamentalmente. Entonces lo que nos dice el curso es que, fijaros que debajo del sacrificio resulta que ya no es la medida del amor, sino es la medida de nuestro odio. O sea que esto se oye mucho. Yo cuando hay alguien complaciente, que nunca se queja, que siempre pone una cara, que se sacrifica mucho, llegan los demás y dicen, ay, es que fulanito es tan bueno, es que es tan bueno. Y no, estamos confundiendo la bondad con otra cosa. Tampoco que sea malo, más malo que el que ataca. O sea, uno ataca fuera y otro ataca a sí mismo y otro está esperando el momento del ataque. O sea, al final todos somos lo mismo. Pero hay que quitarse un poco este rollo de, ay, con lo bueno que es. Claro, como no te ataca a ti, pero vamos, que se esté destruyendo él o que se la esté guardando para cuando tú derrapes, esto no, ¿no? Bueno, somos todos y ninguno, depende de dónde estemos. Bueno, somos todos porque todos somos el Hijo de Dios, ni más ni menos, y ninguno mientras lo olvidamos y estamos confundidos en el ego. Y ahí tenemos un asesino dentro que más vale reconocer si queremos trascenderlo y que aprendamos a mirar con compasión, ¿no? Porque el otro, además, es que metafísicamente también podemos hilar más y pensar que en el momento que yo me separé, ¿de qué me separé? De la unidad, de Dios, del amor. Entonces, en el momento que yo me siento en un lugar de separación, todo lo que no soy yo pasa a ser eso de lo que me separé. Es como si el otro representara el amor perdido, el hogar perdido, el tesoro, ¿no? Y al mismo tiempo lo temo, porque como creo que me he separado de Dios, he olvidado la conciencia del amor, lo que cree esa culpabilidad inconsciente que he relegado al olvido es que ese Dios que solo puedo imaginar a mi propia imagen y semejanza del ego, está esperando vengarse de mí y castigarme. Es decir, la culpa exige castigo. Entonces, al mismo tiempo que el otro representa para mí el amor perdido, también representa el castigo, el temor de Dios. Porque fue lo que yo abandoné. Bueno, eso creo en mi mente. Esto es toda una metafísica que no hay que tomarse el pie de la letra, pero es para entender cómo funciona nuestra mente, para entender cómo funcionamos, qué nos motiva y por qué es tan importante entender que el otro eres tú. Entonces, claro, tal y como está nuestra mente en estado antinatural, iba a decir natural, pero no antinatural, es decir, fruto de la separación y de este embolado que es el mundo ilusorio, el mundo de la materia, del cuerpo, de los sentidos, tal como estamos así, no tenemos ni que sentir, o sea, no podemos tener relaciones de otra manera. No podemos más que tener relaciones como las que acabamos de definir. Lo que pasa que, claro, toda esta cara oscura del asunto, esta sombra tampoco es la cara que mostramos ni la que nos contamos, está también en el inconsciente, es nuestra sombra. Todas estas creencias de resentimientos, de sacrificios, de tal y cual, son creencias. Las creencias son el derivado de la culpa original. Al final, digamos que la mente en su origen es abstracta y hay un solo mal, que es la separación y la culpa por la separación. Pero según nos adentramos en el mundo ilusorio, nos vamos haciendo concretos. Todo se va fragmentando y se va haciendo complicado. Entonces parece que nos están pasando muchas cosas, la casa, el trabajo, la salud. En realidad son todo proyecciones de creencias que parecen diversas, pero que todas proceden de una misma causa primera, que es la culpa por la separación. O sea, la única causa de cualquier dolor que experimentemos, finalmente, la causa última, sería la culpa por la separación. Pero que se va a manifestar, aparentemente al principio, como cosas, pues el conflicto con mi padre, el conflicto con mi hermano, el conflicto con el trabajo. Eso es lo que creemos que vamos a ir perdonando al principio. Cosas concretas. En realidad, lo que estamos es sanando nuestra mente progresivamente, porque lo que hay que sanar es la mente, la situación, la separación. Eso es lo que hay que perdonar. Pero vamos haciéndolo concretamente hasta que poco a poco la mente se va volviendo más abstracta, hasta que al final resulta que tenemos un mundo perdonado en bloque. Pero en realidad no estamos perdonando a otro. A veces decimos que tengo que perdonar a fulanito. No, es que no es perdonar a fulanito. Perdonar es un proceso en el que lo que crees que pasó con fulanito se deshace, porque ya no hay fulanito. Y encima lo que crees que había pasado, pensabas que era un problema porque lo habías juzgado. Entonces, decíamos que
en el estado en el que nos encontramos de manera sin entrenar, sin entrenamiento, estas son las relaciones a las que podemos aspirar. Y seguramente, bueno, a veces hay relaciones que parecen estar más o menos equilibradas porque más o menos los dos logran darse más o menos lo que necesitan y hay una apariencia de cordialidad. Pero enseguida que uno deja de cumplir con su cometido de tapa del bote de la culpa del otro, es cuando pueden salir los problemas, y siempre salen. Y la mayoría, ahora que estamos en una época... Antes, realmente las relaciones de pareja eran contratos bastante asumidos, ¿no? Cómo estaba planteada la familia, con la mujer que no trabajaba, que era bastante más dependiente del marido. Era como más... Igualmente estaba en la sombra, pero era más aceptado que era así. Ahora estamos viviendo tiempos en los que todo esto, pues quizá porque vivimos tiempos en los que se nos llama la verdad y las que ya no aceptamos lo que no es verdad. Todavía no sabemos cómo hacerlo de otra manera, pero ahora resulta que nos hemos pasado al polo contrario, ¿no? Ahora no se aguanta nada y uno se separa a la mínima de cambio. Antes aguantaban toda la vida en cualquier condición, ahora separaciones a tutiplén, ¿no? Y bueno, esto tiene una parte de lo que estoy contando, de error, ¿no? De no entender que no es el otro el problema, sino yo mismo, pero también tiene una parte de que los tiempos de positivismo en el sentido de que ya no quiero algo que sea falso, ¿no? Ahora la solución puede ser separarse o no, puede ser sanar la relación. Eso depende del caso, cada uno lo tiene que discernir. O sea, sanarla siempre. Quiero decir, más allá de lo que hagas en la forma. A veces te separas, a veces no. Pero sanarla hay que sanarla en cualquiera de los casos. Porque para eso vino una relación. Y ahora decía que los que estamos viviendo un poco más estos tiempos de relaciones más libres, de que vamos y venimos, pues igual ya nos hemos dado cuenta de que siempre acabamos un poco en el mismo punto, ¿no? De que o bien hemos mantenido la misma relación porque no nos hemos querido revelar, o bien hemos probado varias relaciones y hemos acabado siempre en el mismo punto. O sea, que no es que no era la persona adecuada, es que llega el siguiente y más de lo mismo. Y bien, de una manera o de otra, acabamos llegando a una especie de callejón sin salida, en donde lo que impera un poco es la ira, el resentimiento y el sacrificio. Entonces, puede ser que llegue un momento en la vida de cada uno en que nos rindamos de seguir intentando las cosas de esta manera, nos hartemos y llegue el famoso punto de tiene que haber otra manera. ¿Cómo hago? Algo me estoy perdiendo, me falta el libro de instrucciones, que deseemos entender algo más y vivir las cosas de otra manera. Y entonces es donde estamos en condiciones de aplicar lo que un curso de milagros nos propone en una relación, en este caso, que es la transformación de una relación especial, que es lo que acabamos de describir, en una relación santa, que es lo que llama el curso, que es una relación que va a ser la misma relación, pero pasa a tener un propósito diferente, que ya no es el de completarme o rellenar mi carencia, sino que pasa a tener como propósito la sanación de mi mente, el perdón. El propósito ahora va a ser el perdón. Esa es la clave. Es decir, invitamos al espíritu a colocarse en medio de esa relación. Esto es un momento de conciencia que puede llegar y podamos decidir, no sé lo que va a ser de esta relación y me da igual, porque ahora el objetivo ya no, el triunfo de esta relación no es que yo me case o muramos juntos o me haga feliz esta persona, sino el objetivo y la grandeza de esta relación es que me va a mostrar todo aquello que yo necesito aprender de mí mismo y que de otra manera no voy a ver porque es inconsciente. Entonces yo empiezo a utilizar la relación para sanar. Y cuando llega la muerte, ¿cómo en la separación, cómo se gestiona todo esto? ¿Cómo se gestiona la muerte? Sí. Bueno, este es un gran tema, pero resumiéndotelo mucho, las claves para gestionar la muerte es que, claro, la muerte solo existe en la medida que tú crees que eres un cuerpo, que es el símbolo de la separación. Entonces, si tu relación con una persona, que es otra cosa que no dice de las relaciones especiales, se basa en la proximidad de ese cuerpo, si tú la relación la basas en tener el cuerpo del otro cerca y no en una comunicación de mentes, de las mentes,
Claro, cuando el cuerpo muera, creerás que esa persona ya no está. Ahora, si tú poco a poco vas sanando tu mente, vas desidentificándote del cuerpo, que no es una cosa de hoy para mañana, es un poco a dónde apuntar, ¿no?, para ello. Y soy consciente de que la comunicación no se corta por el hecho de que el cuerpo no esté, pues ahí ya empezamos a ver las cosas de otra manera. También a darnos cuenta de, es lo mismo, que si yo he hecho falta a la otra persona es porque de alguna manera hice un apego, hice una dependencia. Yo puedo echar de menos a la otra persona, pero si la necesito, si no puedo vivir sin ella, como en muchos casos se dan, es porque yo tampoco estoy conectado con mi fuente. Es porque yo utilizaba a la otra persona como tapadera de mi culpa, como relleno de mi carencia, como complemento de mi tremenda desesperación y soledad. Si la vida es vida y no puede morir, y una persona vemos que su cuerpo se muere, es porque el cuerpo no es la sede de la vida. Ahora, claro, mientras seguimos con la mente dividida, pues claro, estamos apegados y creemos que la comunicación se ha cortado, de ahí viene el dolor. Entonces el trabajo a hacer es retomar la comunicación a nivel de la mente y hacer un camino de independencia interior en donde yo reconecto con mi propia fuente, de manera que yo no tenga que echar de menos a otro, que pueda seguir sintiéndolo de otra manera. Porque muchas veces, si somos honestos, hay un duelo también que tiene que ver con la parte de mi personaje que muere con esa persona. Yo, en relación con esa persona, había una parte de mí, una parte de mi personaje que a lo mejor se sentía bien con esa relación. Al morir el cuerpo de esa persona y yo creer que la relación se cortó, esa parte de mi personaje también me falta. Yo perdí esa faceta de mí. Dejó de alimentar mi personaje. Pero bueno, otra vez lo mismo. Es algo a lo que deberíamos apuntar, a deshacer nuestro personaje. Ahora, cuando nos pilla de cuajo, sin un trabajo previo y sin un entrenamiento previo, creyendo que la persona es un cuerpo, pues puede ser devastador. Ahora, también puede ser una gran oportunidad para replantearnos la vida de otra manera. Todo, hasta el más tremendo bache de la vida, puede ser reinterpretado a la luz del espíritu, esto es el perdón, de manera que pase de pesadilla a sueño feliz. No digo que sea fácil, ni que sea una cosa rápida, pero hay un pasadizo que nos lleva ahí. Y a veces solo nos esmeramos en hacer este trabajo cuando nos llega un palo de suficiente envergadura como para que el dolor sea tan intenso que diga, jolín, o encuentro una manera o me da algo. Y entonces me pongo a ello. Yo, vamos, la primera de la lista. Yo he aprendido a palos los grandes saltos de mi vida, pero bueno, tampoco hay que culparse por ello. Uno aprende como puede y hay veces que uno necesita una sacudida. Si aprendes al menos, ¿no?, con ello, y poco a poco ir dándose cuenta de que no es necesario el dolor para aprender, intentar no olvidar, para no tener que llegar a situaciones tan extremas. Una vez leí, siempre lo cuento en la Contra de la Vanguardia, son esas frases que me quedarán de por vida, de un hombre que había perdido a su hijo pequeño y se tiró semanas llorando en su cuarto, no era capaz de llevar su vida adelante, a salir adelante y contaba en la entrevista, un día me di cuenta, le preguntaban cómo salió de ahí, dice, un día me di cuenta de que no lloraba por él, de que lloraba por mí. Y ese día fue el día que tuve la fuerza necesaria para levantarme y seguir mi vida adelante. Entonces decía que la relación santa pasa a tener como propósito el perdón, que es la única manera en la que yo voy a poder acceder al amor verdadero. El amor verdadero es un amor que no tiene opuestos, no va a trocarse en odio a la mínima de cambio, no tiene nada que ver con la complacencia y no contiene miedo. Esto es a lo que tenemos que aspirar, abrir nuestra mente a la experiencia del amor verdadero, lo que es lo mismo la experiencia de la unidad. Porque fíjate, ¿en qué cambia la relación santa con la relación? ¿Qué quiere decir que yo pongo el perdón como propósito y que invito a la relación al espíritu? Quiere decir que el otro ya no es otro, que el otro ahora soy yo. El otro ahora soy yo. Esto es unidad. Esto es subsanar la separación. Es yo en el sentido de que es una proyección de mi mente en mi sueño con un contenido de mi inconsciente que me va a mostrar justo eso de lo que yo intento librarme. Claro, ¿qué hago con esto? Por eso hay que invitar al espíritu, porque claro, para
lidiar con una situación así de primeras, o hago una alianza con una parte sana de mí, con un guía que me ayude y que me guíe, con alguien que me acompañe, o difícilmente voy a poder mirar de frente todo lo que hasta ahora me dio tanto terror que hasta creé un universo para taparlo todo. Entonces, se le invita al espíritu, quiere decir que yo ahora estoy en disposición, he llegado a un punto de humildad. El punto de humildad necesario para empezar un proceso de perdón que tiene que ver con el reconocer que no sabemos, que estábamos equivocados, que lo hicimos mal, que somos ignorantes. Entonces esto nos torna receptivos, disponibles para escuchar otra cosa. ¿Quién nos va a susurrar ese nuevo camino? El espíritu con el que estamos haciendo una alianza y que somos nosotros, nuestra otra voz. Pero ahora vamos a prestar atención a lo que nos está diciendo y vamos a prestar atención a un camino nuevo. Y claro, este espíritu nos va a servir para muchas cosas. Por un lado es la luz que nos va a hacer ver lo que la situación tiene para enseñarnos. ¿Qué nos está enseñando esa situación? ¿Qué nos está enseñando? Esto, hemos llegado ya al punto de responsabilizarnos de la situación, es decir, de aceptar que la causa de mi sufrimiento no es nada de lo que me está pasando, sino una causa que está en mi propia mente. He cambiado el foco de fuera adentro. Eso es aceptar el 100% de responsabilidad. He hecho la alianza con el espíritu, que es decir, que como fuera no está y está dentro, y no sé, como no sé nada, pues ahora me alío con la parte de mí que sí sabe. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora que estoy mirando adentro y que tengo al aliado que necesito, ahora me queda otro paso muy importante y sin el cual no vamos a conseguir que el proceso del perdón sea efectivo, que es mirar. Esto es el famoso pon la luz de la verdad, alumbra con la luz de la verdad los cimientos del ego. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mirando hacia adentro? Mirar nuestro asesino interno, nuestros pensamientos privados, nuestra sombra, todo eso que no queríamos que se viera. Toda nuestra necesidad del otro, todo nuestro miedo, toda nuestra carencia, toda nuestra sensación de insuficiencia, toda sensación de no valer nada, con lo cual no nos mostramos al otro, porque si el otro se entera de que no valgo nada me va a dejar. Y como yo soy un ser carente, si me deja, ver qué hago, morirme de asco. Entonces hay que empezar a mirar todo eso. Primero, como cuando yo estoy intentando sacrificarme, en realidad estoy manipulando, como cuando en realidad yo digo que me estoy expresando y estoy siendo muy sincero, lo que estoy intentando es crear una respuesta en el otro que en el pasado me dio resultado. También puedo ver con esa luz qué me pide la situación, por qué yo necesito ver eso, cuál es la creencia oculta, a quién estoy siendo fiel de mi familia, quién me enseñó a pensar así, de dónde viene del pasado esta creencia. Es empezar a desentrañar la madeja. Y aquí no tenemos que desesperarnos si la paz no llega inmediatamente, porque ya ver todo esto no lo vamos a ver a la primera, porque es algo que está oculto. Lo que conectamos es con un deseo y una voluntad de ver. Y cuando está esa voluntad de ver, y de ver dentro, ojo, va a llegar la respuesta. A veces llega, yo siempre lo digo, a mí me llega siempre el momento más tonto. No es cuando yo digo, venga, respuesta, a veces sí, y con la práctica cada vez es más fácil, pero al principio que se estás fregando los platos y de repente cataplum, idea, ostras, lo que he visto de mí. O fíjate, yo qué sé, también puedo mirar de qué manera el otro me refleja a mí, hay tantas cosas que mirar, ahora tenemos que utilizar todas las herramientas que nos propone el curso y empezar ahí a desenmarañar. Esto que tanto me molesta en el otro y que me está activando internamente, ¿qué parte de mí está representando? ¿Y que me está activando tanto? Hay veces que puedes tardar mucho tiempo en reconocer algo que te parece te crees que eres tan diferente de lo que está manifestando el otro, y yo pues mira, esto no lo veo, hasta que un día dices, claro, pues es esto. Visto de otra manera, en otro ángulo, en otro plano. Sobre esto vamos a dar más sesiones, porque ahora es la teoría, pero aquí es muy importante hablar de casos donde podamos ver un poco cómo hacerlo, porque nos van dando soltura. Esto es lo que tenemos que ver, esta es la identificación, esta es la entrega al Espíritu Santo, el reconocimiento, el ver, el estar dispuesto a mostrarme, el ya no estar poniendo toda mi energía en querer defenderme, en querer, ay no, pero esto es así porque asá, no es que como de pequeño, deja de defenderte y por un momento exponte, deja que el otro piense mal de ti, no temas ser malinterpretado. Hay que tener agallas, ¿eh? No lo vamos a hacer a la primera, pero empezamos estando dispuestos a cambiar. No sabemos ni cómo lo vamos a lograr, pero empezamos a tener
un eco en el corazón que nos dice que es posible y que podemos, y que nos creemos lo que nos están contando. Entonces empezamos a probar, a mirar todas esas cosas sin asustarnos, aunque nos asustemos. Si en el proceso, con todo lo que estoy viendo, me olvido, discuto, vuelvo a echar balones fuera y culpo al otro, vuelvo a exigir, o me siento muy culpable de lo que está viviendo, rápidamente alerta a que me estoy sintiendo mal. Y vuelta a empezar. Da igual el caso que me pongáis. No, es que yo cuando hago esto me siento culpable. Bueno, pues coge esa culpa. ¿Qué es esa culpa? Un sentir de no paz, ¿no? ¿No es esa la alarma que necesitamos para empezar un proceso de perdón? Bueno, pues una vez que tengo la alarma de no paz, que es que intentando perdonar me sentí culpable, vuelvo a pararme, vuelvo a quietarme y vuelvo a decir otra interpretación del ego. Esta culpa, me siento culpable. He detectado en mí y en mucha gente cómo nos aferramos a esa, no, es que soy yo el que me siento culpable, como si esto nos salvara de todo, no, es que da igual que seas tú el que te sientas culpable, sigue siendo el ego. Vuelve a pararte y es como si fuera tan gordo lo que vemos que sentirnos culpables, ¿no?, expiara de alguna manera esa culpa que todavía creemos sentir. Y entonces nos hacemos como más presentables a los ojos de Dios cuando llegue la hora del juicio final. Entonces no, vuelvo a pararme y decir, no, es que el que se está juzgando soy yo, no es Dios ni nadie. Y como digo siempre, muchas veces esos remordimientos que nos entran, que parecen de tan buena persona y de tan repetidos que estamos, no es tanto porque nos pese hacerlo mal, sino como dice la oración, porque tengo miedo de los terrores del infierno. Dígase, tengo miedo que el otro piense mal de mí, tengo miedo que el otro me deje. ¿Estoy tan arrepentido por haber herido o porque voy a perder el ídolo que tanto preciaba? Esto es poner luz en los cimientos del ego. Esto es sacar a la luz nuestro asesino oculto. Esto es dejar de contarnos la película de que somos víctimas y empezar a ver la realidad de que tenemos una parte que realmente es muy agresiva. Da igual cómo se manifieste. Y tenemos que aprender a mirar ese personaje, ese asesino, con compasión. Porque no somos nosotros. O sea, este espíritu no solo nos va a ayudar a ver, también nos está susurrando todo el rato. Eso no eres tú. Acéptalo como un episodio temporal. Y confía en la inteligencia del proceso. Por eso lo podemos resistir. Porque no somos nosotros y poco a poco tenemos que aprender a ver a ese personaje programado y aborrecible, con compasión, con sentido del humor incluso. Porque para esto también nos va a ayudar el espíritu. Porque el espíritu es un asiento de mi realidad, desde la cual puedo ver lo que no es mi realidad y tolerarlo. Porque claro, si me creo que yo soy eso, ¿cómo lo voy a mirar? ¿Cómo lo voy a aceptar? Iba a decir algo y ahora se me fue. ¿Qué nos dice también el espíritu? Que en la medida que yo voy haciendo esto, ya no tengo que hacer más. Los pasos del perdón son 2, bueno, son 3, pero los que yo tengo que hacer son 2. O sea, el sentir no es un paso, es, digamos, la alarma que me dice que hay algo que perdonar, es decir, hay algo que ha interpretado el ego por su cuenta. Porque cualquier cosa que interpretara el espíritu no nos causaría dolor. En el momento que nos está causando dolor, ya sabemos que lo ha interpretado el ego. Es el momento de aquietarse, primer paso, cambio de foco, de fuera a adentro. Esto es responsabilidad. Segundo paso, identifico, ya sé que la causa está dentro, pero todavía no sé cuál es. O sea, si está en mí, pero ahora mira bien. ¿Qué me está mostrando el otro? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué me pide esta situación? ¿Cuáles son mis intenciones ocultas? ¿Cuáles son mis pensamientos privados? Ahí sí estoy entregando. No, entregar es algo simbólico, no es que yo la coja y entrega a nadie. Es que en el momento que lo veo, en el momento que me atrevo a mirar, ya se está haciendo la entrega. Eso ya se está disolviendo, porque en el momento que yo identifico la creencia, que no es más que una expresión de esa primera culpa inconsciente, la creencia va perdiendo fuerza. Es decir, gráficamente en el inconsciente la sombra va perdiendo lugar y la luz va ganando lugar. Entonces, cuando la creencia pierde fuerza, ya no hay una acción en consecuencia, porque mis acciones son la consecuencia de mis creencias y de cómo pienso. Por eso el curso le da igual lo que hagas, porque todo lo que hagas sin haber transformado tu mente no valdrá de nada, será aparentar. Mientras que si transformas tu mente, inevitablemente la acción cambiará. Entonces, si mi creencia de sombra va perdiendo fuerza, mi acción se caerá. Y como la luz ha ido ganando sombra y yo, mientras esté aquí, voy a seguir proyectando, la luz ha ido ganando terreno de la sombra,
lo que yo iré proyectando, o sea, y se generarán unas acciones nuevas. Ya no es una acción deliberada en base a mi propio plan para la salvación, en la que yo voy a controlar qué hacer, qué elegir y qué esquivar. No, ahora estoy en un lugar de silencio en donde la acción se manifiesta. Se manifiesta. Sabes por dónde, se te guía, llegan las oportunidades. Es una manera de vivir asombrosa. A veces tenemos momentos así. Pero enseguida volvemos a caer en la trampa de creer lo que nos conviene y no. Hay cosas que parecen imperdonables. Hay cosas que parecen perdonables y otras cosas que son imperdonables. Sin embargo, esta idea de grados vuelve a ser un concepto del ego. El ego dice lo que se puede perdonar y lo que no, cuando en realidad todas las cosas que pasan nosotros mismos las hemos planeado. Fíjate que se dice, no hay nada que te pueda pasar, por grave que te parezca, que tú mismo no hayas pedido. Ahora dirás, pues yo no pedí esta enfermedad, yo no pedí que se muriera fulanito. No, claro, conscientemente no. Pero inconscientemente quizá querías hacer un cambio tal o tenías una sed de algo de ti que no podías vivir de otra manera que con esta experiencia. Y ese es tu trabajo ahora, dilucidar esto que has juzgado como malo y como terrible, ponerte en manos del perdón y del proceso del perdón para que una nueva visión pueda venir a ti, un nuevo agradecimiento de ver a dónde te llevó aquello, de qué manera lo pediste, de qué manera pediste o ser castigado o castigar a alguien, o de qué manera pediste algo que te diera permiso para tener el valor de hacer cosas que de otra manera no hubieras tenido el valor de hacerlas. No hay nada que no hayamos pedido. Por eso intentar controlar la vida, y aquí por fin se me aclara, creo, el famoso tema de la predestinación. Porque dice, la vida tú no la puedes controlar, tú no la puedes controlar desde el ego, tú no la puedes controlar desde la parte consciente. Es incontrolable porque la vida es una proyección de tu inconsciente. Y eso es, no vas a poder evitar de ninguna manera que lo que tenga que ser proyectado desde tu inconsciente de manera inconsciente vaya a ser proyectado. Ahora, si en un momento dado proyectaste desde la parte del inconsciente que es espíritu, estupendo, no vas a tener nada que perdonar. Ahora, cuando proyectes algo desde la sombra y lo interpretes desde el ego y te parezca algo doloroso, rápidamente esa misma situación que el ego construyó para mantenerte separado, con el proceso del perdón, llega el espíritu y la reinterpreta. Por eso la aceptación, no es que estoy aceptando que me pasen cosas malas que no me gustan. Lo que estoy aceptando es que una vez que ha pasado es porque yo mismo lo he pedido. Y que, gracias a que tengo una parte de mí que me quiere bien y que quiere que yo sea feliz, en vez de intentar controlar que no pase lo que inevitablemente va a pasar, lo que voy a hacer es reinterpretar lo que pasa a la luz de la inteligencia en mí, a la luz de la voz de la razón en mí, del recuerdo de Dios en mí. De una manera que al principio a mí no me convencía, os digo la verdad, ¿cómo yo voy a poder ver esto? Porque el juicio era tan férreo que no podía ni imaginar cómo podía yo ver bien algo que había juzgado y condenado de tal manera. Entonces es cuando quieres cambiar el guión. Cambiar el guión no es cambiar lo que inevitablemente va a aflorar del inconsciente, que además tú mismo pediste, aunque ya no te acuerdes cómo ni por qué. Cambiar el guión es perdonar. Eso es cambiar el guión. Entonces todo se convierte en algo, en un recurso de enseñanza que te puede llevar a la paz. Y ahora pues estoy menos reacia a creérmelo, ahora me lo creo totalmente, no te digo que esté ahí a todas horas, pero he tenido muchos atisbos de realmente darme cuenta de cómo cosas que empezaron como una tragedia, todos tendremos algo de esto, terminé por darme cuenta de todas las cosas que me habían enseñado, y de cómo de alguna manera mi gana de aprender esas cosas quizá habían provocado el suceso aparentemente terrorífico, y sin saber cómo ni por qué, simplemente confiando, probando, pidiendo mucho y con mucho deseo. No sé cómo, cosas que me tenían sumida en el pánico, sin cambiar, ya no me dan pánico. No es que me hagan gracia, pero no sé, no me dan pánico. Y esto es un milagro, ni más ni menos. Y sé que ocurren, que tengo muchísimo y tenemos muchísimo que perdonar, sí, pero es tan apasionante saber que puedes vivir así, que tienes un recurso que aplicar, que puede transformar y que además es bueno para todos. Porque ahora en la teoría parece muy fácil y se ve bastante coherente y lo entendemos, pero cuando llega la hora de dejar de sacrificarse, cuando toda la sociedad ha implantado que tienes que sacrificarte porque por rol de hija o de madre o de pareja te corresponde hacer ese sacrificio, no es tan fácil. Entonces aquí hay que pararse
Ya te digo, aquietarse, entrar en el silencio y pedir mucha ayuda. Y repasar estos conceptos una y otra vez. Leer, hacer los ejercicios, escuchar charlas, leer el curso de milagros, si realmente nos interesa. Porque ya no es una cuestión de fácil o difícil, es una cuestión de voluntad, de quiero o no quiero. Y solo nosotros lo podemos hacer. Ahora tenemos un poder tremendo, y todo lo que nos da miedo, si podemos aplicar toda la enseñanza que se nos está ofreciendo, veremos cómo esos miedos se desmoronan ante nuestros ojos. E incluso en la peor de las negruras no tenemos que perder esta esperanza. Y para eso nos reunimos, para recordarnos esta esperanza. Porque cuando uno cae, otro está atravesando un momento de milagro y dices, coño, pues es posible. Para recordar que podemos sanar y que no es que podamos, es que ¿a qué podríamos consagrar la vida mejor que a sanarnos todos y a salir del sufrimiento? Sí, corto ya, pero porque me gustaría que luego me hicieras preguntas más concretas en la próxima sesión sobre todo esto, porque luego nos confundimos en la forma. Claro, todo esto nos está hablando de cómo interpretar las situaciones, pero luego ¿qué hago? ¿Hago o no hago? ¿Me separo o no me separo? ¿Sigo con esta relación o no sigo? Mira, tanto hacer cualquier cosa que hagas en la forma puede tener como origen el ego o el espíritu. O sea que esto no nos va a dar ninguna información. Harás lo que puedas, al final, harás lo que puedas. Y nunca nos tenemos que sentir obligados a hacer algo para lo que todavía no estamos preparados porque hemos entendido con el curso de que sería lo ideal. Porque es que sería eso, un sacrificio. Sería ir en contra de ti mismo. Hay un momento en el curso que dice, no luches contra ti mismo. Quiere decir que por más que yo haya aprendido que el otro soy yo y que es inocente, si yo ahora lo veo culpable y no puedo evitar verlo culpable, no es el momento de que yo actúe como si lo viera inocente. Es el momento de que respete mi sentir y a lo mejor me tenga que apartar de esa relación, a veces porque no me interesa, a veces precisamente porque me interesa y no quiero destruir lo poco que queda de ella. Y me dedico a trabajar con esa relación en mi mente. Si todavía no estoy preparado para respetarme en la forma y ni siquiera soy capaz a lo mejor de separarme de un sitio del que me quiero ir, pues mira, me lo respeto, ese miedo que tengo. Y sigo trabajando en mi mente con el tema. Hasta el día que me levante y separarme o dejar una situación ya no me parezca estar infringiendo la ley. No lo voy a hacer antes. Y si, al contrario, me ha resultado muy fácil separarme, igualmente tendré que verificar, que hacer que ese perdón se produzca. Porque si yo me aparto de la situación solo en la forma, pero me voy desde una actitud de resentimiento, en donde no he perdonado, en donde no he llegado a ese punto de inocencia, pues aunque sea en la distancia, aunque sea con la otra persona muerta, voy a tener que trabajar también con ese resentimiento hasta que quede limpio, hasta que yo entienda, hasta que vea de otra manera, hasta que entienda lo que la otra persona me mostró. Y luego puede ser que me apetezca estar con esa persona o no, depende del caso, depende del tipo de relación. Entonces, ni nos forzamos a hacer un cambio en la forma, que no vaya acompañado de una certeza mental en donde no nos cueste trabajo y la acción salga fácil, ni nos conformamos con cambiar algo en la forma, pero arrastrando un resentimiento. ¿Entendéis? Son trampas típicas. Que si queréis, dedicaremos la sesión del próximo día a repasar esos conceptos porque es tan clave, fíjate que hemos vuelto a hablar del perdón, paso por paso, aplicado al tema crítico que son las relaciones. Empezar a ver un poco, no nos sintamos culpables por toda esta información, no podíamos relacionarnos de otra manera, dada nuestro estado de enfermedad mental. Ahora sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Empezar ya a hacerlo todo perfecto? No, vamos a empezar a mirar, a darnos cuenta, a ser honestos y a hacer lo que podamos. Y a todos los tropezones que tengamos, perdonárnoslo y renovar. Y volver a empezar las veces que hagan falta. Dan ganas, ¿no? Y así es como ayudamos a los demás. Así es como ayudamos a los demás. Yo solo tengo conexión desde mí mismo, desde este aparente sueño de separación, desde mi percepción. Lo que beneficia a uno, beneficia a todos. Pero solemos estar pendientes de lo que creemos que beneficia al otro. No. Eso es imposible. Saber lo que te beneficia a ti ya es difícil, pero es posible. Entonces, mira a ver qué te beneficia a ti y hazlo. Porque de esa manera no podrás dañar a nadie. Podrás quizás ser malinterpretado o perder un reconocimiento por una temporada que creías que necesitabas, pero no podrás dañar a nadie.
y como de alguna manera estás caminando hacia el reconocimiento de ti mismo y de tu ser y de tu voluntad, si tú estás siguiendo la verdad en ti, finalmente esa relación sanará. Ese reconocimiento llegará verdadero a su debido tiempo, pero tú no te habrás vendido por él. Acordaros de la charla que dimos sobre el reconocimiento. Es algo que todo ser humano es lícito que espere, no pasa nada. Yo estoy ahora sintiendo que quiero reconocimiento y me voy a culpar. No, lo veo con inocencia porque lo estoy viendo. En el momento que lo veo ya no tiene poder sobre mí. Sobre todo es un camino de inocencia. Sobre todo no nos tenemos que culpar cuando no estemos a la altura de lo que el curso nos dice. Porque sobre todo tenemos que sentirnos inocentes y seguir adelante. Entonces, sí, claro que queremos cosas buenas, claro que queremos que nos reconozcan, pero no vamos a vender nuestra verdad por ello. Porque la fuente del reconocimiento está en nosotros y porque siguiendo la verdad estamos caminando hacia ahí. Y finalmente, cuando conectemos con nuestro propio aprecio, con nuestro propio amor por nosotros mismos, por nuestro propio reconocimiento, inevitablemente será lo que proyectemos afuera y lo que nos encontraremos. Mientras sigamos sacrificándonos, vendiéndonos, es decir, faltándonos al respeto de esa manera tan monumental, solo podremos encontrar quién nos falta el respeto. Entonces, antes que victimizarnos, utilicemos esta información para reconducir toda la situación hacia la sanación. Nada más. Hola, ¿eh? Una mezcla de castañear de dientes y emoción. Pero veis ahora mismo que no sentís unión, focalización. Sois un grupo muy, no sé, muy majo, ¿no? Digo estas cosas y nadie dice, oye, pero... Una pasada, ¿no? No es porque me parezca bien que no me llevéis la contraria, sino porque se nota realmente una escucha, ¿no? Yo siento una unión de voluntades, eso, las 12 partes y el todo que hoy nos hemos contado, que es lo mismo. Una unión de propósito, hay una buena voluntad, hay una buena voluntad. ¿Queréis hacer algún comentario? No, pero estaría bien poner la práctica. Es muy bueno. Cuando te oigo, claro, yo, cada uno supongo que hace... Apunta esta semana. Como, claro, analizo cómo lo hago, ¿no? Pero eso está genial, porque te han entrado ganas de aplicar. Porque todo esto, si no Claro, aplicamos... pero hay dudas cuando quieres aplicar. Bueno, pero las dudas son ganas de satisfacerlas, no pasa nada. Las dudas están muy bien. Las dudas llevan a la respuesta, no te preocupes. Tú ahora deja que estas dudas, apunta situaciones. Revuelve, ¿no? Todo, Sí, revuelve. Pero está bien que revuelva, no pasa nada. Porque vamos de la mano del espíritu, que nos dice, eso no eres tú. Acéptalo como un estado temporal. Pero como venga, tengo que hacerlo todo, ¿sabes? Como que lo hago. Ya estás haciendo, ¿eh? Ya empezó. El proceso ya se puso en marcha. Lo que tú estás queriendo ya son resultados. Pero eso es no darse cuenta de que ya estamos. El camino ya es la meta. No quieras resultados, ya estamos. Coge esa ansia por el resultado, que es un sentimiento incómodo, y empieza. Empieza a mirar un buen foco de luz. Sí, ya lo sé, no es tan fácil, hay que poner ejemplos y hay que ponerse a ello. Pero algo seguro que ya hemos entendido, ¿no? O al menos ya nos entran ganas de tener dudas y de tener ejemplos. O de empezar a probar con nuestras relaciones del momento, esas que nos están incordiando, esas que no sabemos cómo, o que están en un punto muerto, o que no sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer? Empezar a mirar de otra manera, empezar a pedir ayuda. Nada más. Sí, es muy fácil. Bueno, el tercer paso, dije que los 2 pasos los hacíamos nosotros, ¿no?
la responsabilidad y la identificación. ¿Cuál es el tercer paso? El deshacimiento de la creencia. Es decir, esto lo hace el propio espíritu cuando invade tu inconsciente. O sea, esto no lo haces tú no decides el momento. La creencia se cae, el amor toma el lugar y el guión cambia. La acción pasa a ser otra y el guión cambia. Él solo. O sea, tú no lo cambias. Tú perdonas el guión que no te gusta y el guión cambia solo. Eso es el perdón, ese es el deshacimiento de la culpa, esa es la sanación. Ese es un perdón consumado. O sea que ese momento no lo decidimos, no está en nuestra mano. Pues por eso os digo que durante mucho tiempo el perdón va a ser mirar, enfrentar miedos, ensayo y dar que te pego. Cuando llegue el alivio, regocijaos, llegará, pero no es una cosa que nosotros podamos manipular. Como no podemos manipular el momento de regresar al conocimiento. Solo podemos poner los medios para refinar la percepción. Pero no es lo mismo, el último paso se da solo. El último paso del perdón también se da solo. Es el resultado de esa voluntad que pusiste en poner los medios para tu nuevo propósito. No basta con tener el deseo de un propósito nuevo, hay que poner los medios. Y los medios es el curso. Y ahora sí que lo dejamos. Muchísimas gracias y anotad preguntas para la próxima sesión.